Dólar y economía venezolana, señores. Yo aquí les traigo un par de puntos, 4 punticos con una manera de verlo de manera objetiva y progresiva hacia donde queremos alcanzar. El primer punto con respecto a este dólar y esta economía venezolana es la economía venezolana. Depende de la importación de muchísimos productos y servicios. Y mientras la economía de Venezuela dependa mucho, en su gran mayoría, de la importación, entonces es necesario el dólar. Nos vemos atados al valor del dólar. Porque si tú traes un celular a Venezuela para poderlo vender y para que las personas se mantengan comunicadas y puedan trabajar y toda aquella utilidad que se le da a esa tecnología, se tiene que vender a un precio en el que si lo vendemos en bolívares me dé la posibilidad de volver a comprar dólares para volver a importar este producto. Entonces, mientras todo tenga que ser importado o la mayoría de los servicios y productos que se consumen en Venezuela tienen que ser importados, entonces estamos influenciados, estamos atados a un valor, a una economía dolarizada, ¿no? Entonces, ¿como qué productos? Tenemos la materia prima para cualquier cantidad de productos que se puedan estar produciendo en Venezuela. Comenzando por el petróleo, aditivos, comenzando por ese mismo petróleo que ha estado llegando de Irán, que de repente no se ha negociado a través del dólar, pero sí de una moneda extranjera, porque el iraní no se lleva bolívares para Irán, en el caso de esas ayudas que están llegando por Irán. Para no poner las chinas, para no poner las rusas, las americanas y la de cualquier otra cantidad de países que puedan estar exportando sus productos o servicios hacia Venezuela. Luego, pues los productos finales, como cuáles, los vehículos, los repuestos de los vehículos. Ahorita que estamos viendo los transportistas, ellos tienen que cobrar un pasaje en bolívares, que ese bolívar que ellos están cobrando, ese pasaje que ellos están cobrando, les dé para su alimentación, el sustento de su familia y para la camioneta, para la unidad de transporte, para el mantenimiento, para la gasolina que se está pagando prácticamente en dólares. O no, prácticamente se está pagando en dólares, no, se está pagando en dólares. Y además de eso, para los repuestos, los servicios de esa camioneta, ¿no? Para que, no nada más, para que ese transportista tenga la posibilidad de generar un ingreso y una estabilidad económica para su persona, para su bien familiar y personal, sino también para que logre aportar con ese servicio que le brinda a los venezolanos, que es tan importante como el transporte, para que puedan ir a trabajar, para que puedan ir a la educación, para que ese ecosistema se mantenga dentro de esa estabilidad. Luego tenemos, como se lo comenté ahorita, los repuestos y las maquinarias. ¿Cuáles maquinarias? La maquinaria principalmente para la industria de agricultura, la industria ganadera, toda esa tecnología, fertilizantes que también son importados. Esas maquinarias para poder cosechar toda esa producción que se busca, que se quiere estimular, pues su repuesto, su mantenimiento, la compra. Entonces todo eso también viene de afuera, de la importación, y pues la tecnología, que en cualquier lado a donde volteemos tenemos tecnología. Para ahora que siempre lo comentamos acá, esa posibilidad que hay de generar ingresos, de generar trabajo, de generar crecimiento y desarrollo económico a través del internet. Toda esa tecnología que se logra ahí. Ahorita que estuvimos viendo la reactivación con las negociaciones con Siemens, de esa compañía alemana, para poder restablecer el funcionamiento eléctrico en Venezuela. Eso es una importación de los productos y servicios internacionales, por lo tanto, estamos completamente atados a ese valor de la moneda extranjera. Y ese es el primer punto. Luego, los alimentos, también hay algunos alimentos que se tienen que importar. Luego tenemos la industria petrolera, que está deteriorada. ¿Por qué la industria petrolera? Porque Venezuela, la verdad es que durante todos estos años ha sido un petroestado, un estado que ha dependido profundamente en su capacidad de producción petrolera, que yo no lo veo mal ni grave. Lo veo mal y grave cuando no tenemos y no utilizamos esos ingresos para reactivar la producción nacional, para la creación de una economía saludable, una economía real dentro del venezolano, en ese territorio nacional. Entonces, fíjense ustedes la productividad operativa de toda esta industria energética, de la industria petrolera, el funcionamiento de estas refinerías, la extracción del petróleo.
que esa refinería logre llegar a tener esos productos finales para poderlos exportar. Entonces aquí la historia cambia un poco, porque si nosotros estamos logrando exportar de nuestros productos, entonces estamos vendiendo en dólares. Ya ahí estamos obteniendo ese ingreso en una moneda extranjera, lo que nos permite buscar ese equilibrio entre el gasto en moneda extranjera y el ingreso en moneda extranjera. Pero entonces, ¿por qué el dólar tiene el precio que tiene o la inestabilidad que tiene? Porque esa industria principal de ingresos de divisas está deteriorada por esa productividad operativa que les comenté ahorita. También las sanciones, realmente, pues Petróleos de Venezuela no puede o no tiene la libertad para realizar negociaciones o vender de su petróleo a los otros países. Miren, y ese cuento de las sanciones está como quién va primero, el huevo o la gallina. A quienes dicen que gracias a toda esa cantidad de corrupción y esa falta de administración de la industria petrolera, pues entonces esta oposición venezolana fue y pidió esas sanciones para los Estados Unidos, y bien merecidas son. Hay quienes dicen que eso ha sido todo un saboteo, que es un sabotaje que se le ha hecho a la industria petrolera y por lo tanto pues ha ido decayendo, y entonces además y encima de eso le pusieron sanciones. Hay verdades de ambos lados. Al final quien está fregado son los venezolanos, porque el camionetero no puede alzar el precio del pasaje, porque él se molesta a la persona que trabaja, porque la persona que trabaja no tiene un buen ingreso. Es todo un desabarajuste. La realidad es, dentro de esas dos verdades, entre el huevo y la gallina, es que el venezolano está bien complicado. Y la realidad de la corrupción que siempre ha existido, que siempre va a existir, pero que hay que buscar la manera de contrarrestarla hasta su mínima posibilidad y expresión. Y ahí encontramos esa verdadera productividad de esa industria petrolera, que es la que nos va a ayudar muchísimo en esa estabilidad económica de tanto consumo. Esa es una de las grandes ayudas que podemos tener. Después tenemos la migración venezolana. La gente dirá, como alguien por ahí, un negociante dijo, no, que la migración venezolana son unos necios y todo aquel cuento que estuvo comentando. No, la gente que tiene necesidad y cree posible la oportunidad de desarrollar una mejor vida en otro país, pues decide irse. Y no lo considera un necio porque esa persona decida irse del país. Bueno, que hay quienes se van por el Darién, hay quienes logran tomar un vuelo de avión, hay quienes se van por la frontera hacia el sur. Como cada quien lo vaya tomando y lo vaya realizando, es su manera de hacer lo posible desde su realidad, desde esa realidad que esa persona está viviendo en ese momento. Ahora, ¿cómo influye esa migración venezolana? Porque estos venezolanos venden todas sus casas, todas sus pertenencias. En muchas ocasiones la venden muy barato, muy económico, lo que entonces ahí comienza a perder valor lo nacional. Y una vez que cargan eso, si lo venden en dólares o lo venden en bolívares, buscan cambiarlos a una moneda extranjera. O venden ya su pertenencia en una moneda extranjera, es decir, el valor de una casa, de un carro, de cualquier pertenencia esa dentro de Venezuela ya tiene un costo en dólares, que muchas veces lo venden económico, ya está en otra moneda. Es decir, ni siquiera aceptan el bolívar. Dicen, no, si yo vendo mi casa, la vendo en dólares, porque si la vendo en bolívares, después cuando vaya a cambiarlo a dólares porque me quiero ir, puede ser que cambie el precio. Por lo tanto, no acepto bolívares. Entonces, ¿quién quiere tener bolívares? Entonces ahí es donde todo el mundo busca, apenas tiene un bolívar, cambiarlo a un dólar. Se deprecia el bolívar. No porque el venezolano sea simplemente mala gente o inseguro o no está colaborando con la economía nacional. Es que la realidad que se está viviendo lo lleva a ese rumbo. Y ahí es donde nos estamos viendo afectados también por esa migración de los venezolanos. Además de esto, hay quienes comentan que hay una guerra económica, que fue lo que estuvimos hablando de los portales. Y yo voy a aceptar, yo lo voy a poner aquí, le voy a dar el beneficio y la duda a esa guerra económica. Bueno, porque sí puede haber alguien que, como en el boxeo, el boxeador está buscando el punto débil de su contrincante. Si yo veo que está botando un poquito de sangre por aquí, entonces le empiezan a caer a piña por ese lado, ¡pam, pam!, para irlo debilitando. Pero es que si la economía está desbarajustada, lo que hace falta es meterle el pie para que se termine de caer. Y eso es lo que está sucediendo, y por eso es que esa guerra económica tiene realmente un efecto en la población. En una economía súper estable, no.
¿Por qué? Porque el que venga con la idea de que el dólar está subiendo de precio y todo esto, mira, no, si yo voy al Banco Central de Venezuela me cambian el dólar a tanto. Si yo voy a mi banco y hago una compra de dólares, mira, sin problema. Si yo necesito pagarle a mi proveedor en cualquier país del mundo, yo voy al banco y hago una transferencia. Mira, fíjate, hago una transferencia de bolívares, los cambio a dólar y con esos dólares voy y le cambio y le pago a mi proveedor en el extranjero. Entonces, ¿por qué habría la necesidad de huir de una moneda a la otra? No habría, porque el precio real es el que estoy consiguiendo realmente desde la fuente. Y ahí no tendríamos ese problema. Bueno, que el problema es multifactorial. Es cierto que con la imposición de una ley no basta, también es cierto. Por eso es tan importante ese ecosistema económico y social, donde la gente tenga un buen empleo, donde la gente sienta la seguridad de su crecimiento, de su capital, de su desarrollo económico, y ahí comienza a darse esa estabilidad económica. Si nosotros tenemos una buena industria bancaria, si esa industria bancaria tiene la posibilidad de invertir y anclar parte de su capital en moneda extranjera, con su supervisión, porque yo puedo comprender que por ahí pueden hacer algún tipo de desastre, por llamarle de una manera, o no desastre, pero vivezas, pero si tiene su supervisión, pues entonces ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el capital? ¿Dónde está la inversión de cada venezolano? Que en Venezuela se esté dando esa producción nacional, que la industria petrolera tenga esa productividad a su máxima expresión en su desarrollo y su crecimiento. Entonces ahí garantizamos esa balanza, esa estabilidad. ¿Qué sucede? Que no permiten, porque uno tira para un lado, el otro tira para el otro lado, no se termina de desarrollar la economía nacional, donde hace falta educación para ella, donde hace falta ese Estado de Derecho que le garantiza al empresario o a cualquier persona que esté emprendiendo una estabilidad económica. Y para eso se necesita una estabilidad y una credibilidad política. Por eso es que yo digo, así el chavismo venga con ideas hermosísimas, con lo que quieran venir, ya el venezolano no lo cree, porque son 22, 23 años de este gobierno donde no se ha logrado encontrar la luz. Las intenciones pueden existir, el plan puede sonar muy bueno, pero la sociedad no lo cree. Y mientras no existe esa credibilidad, esa que se puedan palpar, que se puedan vivir esos resultados positivos, progresivos, es difícil encontrar ese ecosistema. Y eso hay que aceptarlo. De lado a lado. Así como estuvimos comentando ahorita que Juan Guaidó estuvo criticando el hecho de ese embajador en Venezuela. Bueno, hay que aceptar que el embajador va porque al final va a lograr las negociaciones, porque al él ir a Venezuela lograron abrir la frontera, lo que le conviene económicamente a Colombia, inclusive a Venezuela. Entonces, el poder lo tiene quien, le guste o no, a quien no le guste, el poder lo tiene el gobierno de Venezuela. Porque es quien tiene la posibilidad de firmar y restablecer relaciones y darle alguna salida o alguna ejecución a los intereses de Colombia y pues bueno, Venezuela, los intereses que le puede estar consiguiendo a esa negociación. Eso hay que aceptarlo, porque cuando uno lo acepta como parte de la realidad, entonces uno realmente ejecuta desde esa realidad, encontrando los verdaderos resultados dentro de esas ejecuciones, ¿no? Al igual que el gobierno tiene que entender que por más que tú quieras colocar una idea, pues no se lleva a cabo, o por más que tú mandes un organismo a sancionar los establecimientos se sienten, se declaran en bancarrota o simplemente cierran porque dicen, mira, antes de vender la mercancía y después no poder restablecerla, entonces prefiero no vender por ahora hasta que yo vuelva a encontrar una estabilidad económica. Entonces, eso hay que comenzar a buscar cómo encontrar ese punto medio para que se comience a dar ese ecosistema nacional que nos garantice una estabilidad económica. El gobierno de Venezuela está llamando que vengan a invertir a Venezuela. ¿Quién va a mandar a Venezuela a invertir, a cambiar su dinero a bienes de raíces
venezolanos, y después para venderlos es un problema porque la gente tiene bolívares y tú quieres que te paguen en dólares. No, entonces la gente no se arriesga. Es algo mucho más allá de que sea un plan, una ley, un proyecto o un motor. Es una realidad que lleva un cauce natural, naturalito, como el río que va cayendo desde la montaña. Naturalito va cayendo. No hay alguien empujándolo, no hay alguien con una manguera echándolo por ahí para abajo. Es un proceso natural que se da gracias a la gravedad, y por ahí podemos ponernos a inventar cualquier cantidad más de cosas, ¿no? Bueno, señores, esa es la realidad del venezolano. Hay que buscar de encontrar esa unión, porque al final los afectados somos nosotros los que andamos a pie. Como se lo dije, el camionetero que termina peleando con la persona que lo va a atender en el hospital, cuando lo vamos a ver, es la misma gente con la misma gente, porque la que se está montando en la camionetica, que tiene que pagar los 9 bolívares, los 7 bolívares, es la enfermera del hospital, donde probablemente están haciéndole el tratamiento, o donde la esposa de ese camionetero va a dar a luz. Entonces, ahí quienes salen todos fregados somos los que estamos aquí abajito, ¿ok? Así que a quienes les interesa realmente la estabilidad económica y el progreso del país es al venezolano de a pie, al común. Porque los políticos están bien, tirando y tirando en cada quien en su lucha, pero no con ese desespero económico, ese hambre, esa necesidad, esa injusticia de tener que agarrar una camionetica y que no te alcance, y del zapato, y el niño tiene que ir al colegio, y cómo le compro el uniforme, y mi hijo quiere disfrutar aquello, y quisiera yo también disfrutar un viaje a la playa, y por ahí, pues entonces esa cantidad de injusticia. Bueno, señores, vamos al mundo. Vamos a hablar entonces sobre el mundo.